Muy buenas noches, apreciados amigos que siempre nos escuchan a través de este medio. Todos sabemos que sacamos ratos en las horas de la noche para estudiar las sagradas escrituras, la Biblia, que tiene enseñanzas que son muy importantes para cada uno de nosotros, especialmente en esta época. Me gustaría en esta oportunidad estudiar un tema muy importante. Tiene que ver con la niñez de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue su niñez? ¿Y qué enseñanzas podemos sacar de su vida en esta etapa? Vamos a buscar inicialmente en Lucas capítulo 2, versículos 39 y 40. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Jesús? Dice, después de cumplir todo lo que indicaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Cristo vivió en un lugar humilde. Jesús pasó su niñez y juventud en una aldea de montaña. Pasó por alto las mansiones de los ricos, de la gente adinerada. Vivió en el oscuro y despreciado pueblo de Nazaret. El niño era inteligente, sabio y de perfecto carácter. Él dice, el niño crecía y fortalecía y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En el resplandor del rostro de su padre, Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 52. Se dice que su inteligencia era viva y aguda. Tenía una reflexión y una sabiduría que superaba a sus años. Su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Jesús era amable y servicial. Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Revelaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los buenos principios era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. El Espíritu Santo, los ángeles y María cooperaron en su educación. La madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño. Desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños su bondad y la grandeza de Dios. Especialmente los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y el alma. Se comenta que un joven sin educación religiosa en la nación de Israel se consideraba bajo la maldición de Dios.
Sin embargo, las enseñanzas habían llegado a ser formalistas. La tradición había suplantado en gran medida a las escrituras. La verdadera educación debía inducir a los jóvenes a que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallan. Pero los alumnos, absortos en las ceremonias externas, no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. No oían su voz que hablaba al corazón. En su búsqueda de conocimiento se apartaban de la fuente de la sabiduría. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud era reprimida. Su intelecto se paralizaba y estrechaba. El niño Jesús no recibió instrucción en la escuela de la sinagoga. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Fue enseñado sobre la rodilla de su madre y al pasar de la niñez a la adolescencia no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor, Dios era su maestro, su guía. ¿Cómo sabe esta letra? No habiendo aprendido, esto lo decían. Se admiraban de que hablaba tan bien, dominaba tan bien las cosas de Dios sin haber ido a un centro educativo, haber ido a la sinagoga. Si esto nos indica que Jesús que no sabía leer, esto no nos indica que Jesús no sabía leer, sino que meramente no había recibido una educación rabínica, puesto que él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo. Su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestran cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Apartado de los caminos profanos del mundo, adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Desde sus más tiernos años fue dominado por un propósito: vivir para beneficiar a otro. Todo niño puede aprender como Jesús, mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra. Los ángeles se nos acercarán, nuestro intelecto se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará. Llegaremos a ser semejante a nuestro Salvador. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. La vida de Jesús estuvo en armonía con Dios. Mientras era niño, pensaba y hablaba como niño, pero en ningún vestigio de pecado mancilló la imagen de Dios en él. Sin embargo, no estuvo exento de tentación. Los habitantes de Nazaret eran proverbiales por su maldad. La pregunta que hizo Natanael, que encontramos en Juan 7:15, dice: ¿en Nazaret puede haber algo de bueno? Jesús, colocado donde su carácter iba a ser probado, a fin de sernos un ejemplo en la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Cristo fue el único ser que vivió sin pecar en esta tierra. Sin embargo, durante casi 30 años moró con los perversos habitantes de Nazaret. Este hecho es una reprensión para los que creen que dependen del lugar, la fortuna o la prosperidad para vivir una vida sin mácula. La tentación, la pobreza y la adversidad
son la disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. Jesús conoció la pobreza, la negación y las privaciones. Esto fue para él una salvaguardia. En su vida laboriosa no había momentos ociosos que invitase a la tentación. No había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. En cuanto le era posible, cerraba las puertas al tentador. Ni la ganancia, ni placer, ni los aplausos, ni la censura podían inducirle a sentir un acto pecaminoso, a consentirlo. Era sabio para discernir el mal y fuerte para resistirlo. No empleaba su poder divino para disminuir su carga ni aliviar su trabajo. Fue un buen trabajador, fue perfecto como obrero, como lo fue en carácter. Por su ejemplo, nos enseñó que es nuestro deber ser laborioso y que nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y esmero, y que una labor tal es honorable. También trabajó con fervor y constancia. Esperaba mucho resultado, por lo tanto intentaba grandes cosas. Después que hubo entrado en su ministerio, dijo: conviéneme obrar las obras del que me envió, intentando que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Juan 9:4. Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad, como los que rehuyen muchos que profesan seguirle. Y debido a que tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia. Tal vez posean rasgos preciosos y amables, pero son cobardes y casi inútiles cuando cuando se dejan arrastrar por dificultades y superar obstáculos. El carácter positivo y enérgico y sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó, y a nosotros se nos ofrece la gracia que recibió Él. Jesús trabaja con alegría y tacto. A menudo expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. Todos eran felices a su lado. Jesús era la fuente de la misericordia, sanadora para el mundo. Y durante todos aquellos años de reclusión en Nazaret, los ancianos, los tristes y los que estaban con problemas por el pecado, los niños jugaban con gozo inocente. Los pequeños seres de los vergeles, las pacientes bestias de carga, todos eran más felices a causa de su presencia, mostrándose capaz de simpatizar con todos. Sin embargo, Jesús rehuía a la ostentación. Durante todos los años de su estado en Nazaret, no manifestó su poder milagroso, no buscó ninguna posición elevada ni asumió títulos. Los primeros años de Jesús nos enseñan una lección importante. Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificiales y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico, mental y para la fuerza espiritual. Todas estas enseñanzas que estamos sacando de la palabra de Dios nos pueden dejar enseñanzas muy importantes para nuestros hijos, para nuestros hogares. Fíjense, Jesús es nuestro ejemplo. Son muchos los que se dedican a investigar la vida de Jesús en su vida adulta, mientras pasan por alto las enseñanzas de sus primeros años. Pero es en su vida familiar
donde es el modelo para todos los niños y jóvenes. El Salvador condescendió en ser pobre, a fin de enseñarnos cuán íntimamente podemos andar con Dios nosotros, lo de suerte humilde. Vivió para agradar, honrar y glorificar a su Padre en las cosas comunes de la vida. Empezó su obra consagrando el humilde oficio de artesano, que trabajaba para ganarse el pan cotidiano. Estaba haciendo el servicio de Dios tanto cuando trabajaba en el banco de carpintero como cuando hacía milagros para la muchedumbre. Y todo joven que siga fiel y obedientemente al ejemplo de Cristo en su humilde hogar puede aferrarse a estas palabras que el Padre dijo de él por el Espíritu Santo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento. Isaías 42:1. Apreciados amigos, en esta época difícil que nos ha tocado vivir, cuando vemos los problemas sociales que golpean cada día a la familia, a pesar de que la educación está más al alcance de los niños, de los jóvenes, los adolescentes, no podemos negar los graves problemas que afectan a esta clase de personas. No podemos negar los miles y miles de jóvenes en el mundo afectados por el consumo de droga, por el vandalismo, las pandillas juveniles, la pornografía, el desorden, la delincuencia, una vida vacía, con problemas, porque muchas veces nosotros como padres no cumplimos con lo que Dios nos ha orientado. Cada padre de familia debe ser un maestro en el hogar, guiar a sus hijos por el camino que Dios nos ha señalado. El escudriñar la Biblia cada día, el estudiarla es muy importante para que nuestros niños desde muy pequeños atesoren esas verdades que Dios nos da. Jesús nos dice, instruye al niño en su carrera, y aunque fuere viejo, no se apartará de ella. La instrucción religiosa, moral, es muy importante en los primeros años de vida. Amigo, quiera Dios que esta reflexión nos sirva de mucho. Si te gustó, me gustaría que le des su aprobación. Y también si puede, haz tu comentario. Y también se lo puede enviar a tus amigos, vecinos, familiares. Que Dios del cielo te bendiga y te guíe. Muchas gracias.